Dios le bendiga, mis amados, una vez más. Estamos aquí ya con la clase número 10. Hoy queremos hablar acerca del servicio. Esta es la clase número 10. Mírelo cómo empieza siempre ayudándonos con el librito. Ser un líder, ser un mayordomo, es ser un servidor. Éxodo 25, 1 al 2 dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis su ofrenda y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo el mobiliario, así lo haréis. Dios habla a Moisés para que edifiquen un templo y así tener comunión con su pueblo, poderosamente con ellos, manifestarse poderosamente con ellos y que su presencia habite en el tabernáculo. Pero era muy importante escoger quiénes se encargarían de cuidar el tabernáculo. Número 3.5 dice, a los levitas, estos van a servir para ayudar en el ministerio, se van a encargar del servicio del santuario, van a cuidar los utensilios en la casa de la reunión, encargándose del servicio. Mire qué hermoso. Ya el Señor tenía para ellos servidores. Dice aquí que los levitas fueron escogidos para servir en el santuario. Ahora nosotros como iglesia corporativa, cuerpo de Cristo, somos los comisionados para servir en la casa del Señor. Así que no lo pensemos más y comencemos hoy a desarrollar nuestro llamado. Fuimos creados por Dios para servir, como lo enseña la palabra escrita en el libro de Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Dice que somos hechura de Dios, es fabricar o crear. Crear es bará, que es creación de algo a partir de la nada. Creados en Cristo Jesús, dice que es creados en Cristo Jesús, crianza, aliento, educación, estar bajo la protección de otra persona. Para buenas obras, entre las muchas cosas, una misión, un trabajo, pero también es un servicio. Es importante saber que fuimos criados en Cristo Jesús. Esto nos habla del nuevo nacimiento y de la forma como nos conduciremos a partir de ahí. Tenemos que ser alimentados y enseñados en lo que hizo aquí en la tierra, que fue lo que Cristo hizo, que Cristo Jesús hizo y nos dejó como enseñanza. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Dice que Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Juan 13:15 dice también que porque Él les ha puesto ejemplo para que lo mismo que yo hice con ustedes, también ustedes lo hagan. ¿Qué hizo el Señor? Servir. Vemos entonces que recibir el llamado de servirle a Dios es el segundo más grande milagro como hijos de Dios podemos recibir. Pues el primero es la salvación y el segundo entonces es el llamado a servirlo. Es importante comprender qué es servir. Es un llamado, una comisión, un oficio, un privilegio y una honra. Veamos a la luz de la palabra algunos personajes que nos dejan una tremenda enseñanza de cómo servirle al Señor. Rebeca, ella también respondió, bebe, Señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y dio a beber. Y cuando se acabó de darle de beber, dijo también, para tus camellos también sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa, esa palabra, se dio prisa. Y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Al iniciar el libro de Génesis 24, vemos que Abraham le encargó a su siervo para que fuera a traer esposa para su hijo Isaac. Pero mire que ese siervo le pidió una señal y esa señal era que quien le diera agua a él y también a sus camellos sin pedirle. Esa iba a ser la señal que esa era la esposa para Abraham. O sea que no pedía una persona a la gana, ¿verdad? Sino una que le gustara el servicio. Entonces, ¿qué vio Eliezer en Rebeca? Prontitud, diligencia, servicio, generosidad, dar más de lo que se espera y dispuesto a dejarlo todo. Eso es lo que vio Abraham, hermano, el siervo de Abraham en Rebeca. Vio prontitud, servicio, generosidad, dar más de lo que se espera y dispuesto a dejarlo todo. Ahora, otro que también nos enseña cómo servirle al Señor es Gedeón. Y dice que Gedeón, mirándole, Jehová le dijo, ve con tu fuerza
ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Una pregunta. Entonces respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. En este mandato Dios a Gedeón, observemos que se da como respuesta a los reproches de este valeroso juez. Gedeón no encontraba explicación de la iniciación de parte de Dios. Si Dios había demostrado ser hacedor de maravillas, esto para Gedeón era absolutamente incomprensible. Gedeón, por supuesto, ignoraba que Dios había determinado usarlo. Por eso leemos lo siguiente, mirándole Jehová. Esto denota que Dios vio en Gedeón el valor y la virtud, la fuerza para enfrentar a los madianitas, que él mismo Dios, que él mismo no creía tener. El problema es que a veces no vemos en nosotros lo que Dios sí ve. ¿Y qué deberíamos ver en nosotros? Aunque le pareciera increíble a Gedeón, Dios podía hacer aquello que él le había mandado, salvarás a Israel de la mano de los madianitas. La afirmación salvarás indica que había de dar crédito a lo que Dios afirmaba que podía hacer, pues si Dios le dice eso, y eso es sí y es amén. Gedeón tenía una poderosa comisión, salvar a su pueblo de la opresión y saqueo de los madianitas, pero era necesario que emergiera el valiente que llevaba dentro. A veces nosotros mismos nos menospreciamos, hermano, y más si Dios a usted lo escogió, Él sabe lo que usted tiene por dentro, uno, Él sabe lo que le va a dar, dos, y Él también sabe que va a ir con usted. Entonces, si el Señor nos llamó, no nos menospreciemos. Josué, dice que Josué 24:15, pero si les parece mal servir al Señor, escogeos hoy a quién vas a servir. Si a los dioses que sus antepasados adoraban, más allá del Éufrates, a los dioses de los amorreos de esta tierra, pero yo, mire que este se decidió, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿A quiénes van a servir? Nosotros podemos servir o a Dios o al Señor de las tinieblas, sí, a Satanás, que el Señor lo reprenda. A uno de los dos vamos a servir, pero Josué toma una determinación y dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Se define y toma una decisión. Mire qué lindo cuando nosotros estamos decididos. Ciertamente Dios nos redimió para que hiciéramos su obra aquí en la tierra. No somos salvos por buenas obras, sino para hacer buenas obras. En el reino de Dios tenemos un lugar, un propósito, un rol, una función que cumplir. Una vez que has sido salvado, Dios intenta usarte en sus planes. Él tiene un ministerio en su iglesia, un trabajo y una misión en la tierra. Él es quien nos salva y escogió para su obra santa, no porque lo merecíamos, sino porque estaba en su plan. Segunda de Timoteo 1:9. Haz tu propio trabajo bien para que entonces tengas de qué estar orgulloso, pero no te compares con otro. Gálatas 6:4. Dice Romanos 12:6 que tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Si el que presta un servicio, que lo preste para el Señor. Hay diferentes dones que el Señor Espíritu Santo nos ha dado, pero el que tenga un don, no lo haga para sentirse grande, sino para servir al Señor. Nuestro mayor ejemplo de servicio es Jesucristo. Si alguno quiere ser el primero de todos, deberá hacerse servidor de los otros. Palabras de Jesús. Nuestro Señor Jesús nos dio una gran enseñanza a cada uno de nosotros, lo que significa espiritualmente ser el primero. Vemos que frente al requerimiento de ser mayor, de ocupar cargos, de tener reconocimiento entre los hombres, Cristo puso bien claro lo que significa servir a Dios. ¿Quiere ser el primero? Debe servir. Eso es lindo. El discípulo no es mayor que su Señor. Tenemos que aprender a servir. El Señor se despojó. El Señor se despojó de su divinidad y se hizo siervo. Pero después de haber sido humillado, Dios Padre lo exaltó. Mire qué lindo. Ese es Jesús. Él vino para servir. Dice que eso de servidores viene del original griego doulos, que significa siervo, esclavo, voluntario. El diccionario Tiger dice que es uno que se entrega a sí mismo a la voluntad de otro. Habla de aquellos cuyo servicio es usado por Cristo para extender y hacer avanzar su causa entre los hombres. En pocas palabras, es ser esclavo por amor.
Ahora, por tanto, hermanos, servimos al Señor nuestro Dios por obediencia, aquel que nos amó y sirvió primero. Pero, ¿por qué servimos? ¿Quiénes pueden servir? ¿Quiénes no pueden servir? ¿Y cómo se debe servir? ¿Qué es servir? Dice que según Malaquías 3:18, entonces ustedes se volverán a mí y sabrán distinguir entre lo justo y lo malvado, entre los que sirven a Dios y los que no les sirven. Podrán apreciar la diferencia entre el justo y el pecador, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Mire estas traducciones que están acá. Página número que es 8. Página 8. Dice que hay diferencia entre el bueno y el malo, entre el que adora a Dios, entonces adoración también es servicio, y el que no lo adora. Cuando hablamos de servir, podemos ver que en el griego tres términos: diaconeo, diácono y diaconía. Diaconeo dice que es cualquier expresión de servicio, es servir alimento, preparar la mesa y necesidades, servir en un área del ministerio en general. Ahora, diácono, que es el que hace mandados, el ayudante, el mesero, cuando ya se le da un título, se le reconoce en la congregación. Lo más interesante es que sirve a Dios, a la iglesia, al ministerio. Aquí ya tiene un liderazgo reconocido ministerialmente, ese es el diácono. Y diaconía dice que es el oficio y la obra del diácono. Sin embargo, se usa para el servicio de los ministros, ya sea primario, como Pablo decía, ministro del Espíritu, en 2 Corintios 3:6, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Eso es diaconía, un ministerio. La palabra diaconía, según el diccionario Strong, en la palabra G1248, se traduce como ministerio, servicio, suministración, administración. Entonces podemos ver a la luz de la palabra que el nuevo pacto trae consigo no solo 5 ministerios domas, que es el ministerio quíntuple, para que alcancemos la estatura del varón perfecto. También trae con ellos los 4 ministerios o diaconías que nos lleva a conocer la palabra, conocimiento, la reconciliación, el perdón, el Espíritu Santo, la vida y la justicia, que es el bien. Las 4 diaconías o ministerios que se mencionan en la Biblia son diaconía o ministerio de la palabra en Hechos 6:4, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Mire qué hermoso. Diaconía, ministerio de reconciliación. Esto procede de que Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio del Espíritu Santo es un ministerio del Espíritu. Ministerio de la justicia nos ayuda a ser justos. Dice aquí las 4 diaconías que la Biblia nos enseña es la administración correcta de lo que Dios nos da, no meramente como un oficio, como el doma. Los 5 ministerios bajo la unción que ha recibido cada uno puede hacer uso de cada diaconía, es decir, son las administraciones que cada uno de los 5 ministerios tiene de acuerdo a la unción recibida y oficio a desarrollarlo. Que mire qué hermoso. El Señor nos permite ir evolucionando conforme a la llenura del Espíritu Santo con la finalidad de llegar a la meta que el Padre. Sin embargo, debemos conocer cada herramienta que Él nos da. Sin olvidar que no podemos servir como llaneros solitarios. Para el Señor es muy importante que sirvamos como racimos, no como uvas individuales. Analicemos entonces cómo debemos servir en racimo. Y lo encontramos en Hechos 6:5. Es aquí donde podemos estudiar 11 tipos de servicios en el racimo en equipo. 7 áreas sirviendo dentro de la congregación, 4 áreas sirviendo fuera de la congregación. Ok, un servicio dentro de la iglesia. Racimo es Esteban, área de servicio, discipulado. Felipe como evangelista. Procoro en alabanza. Nicanor, ministración, consejería. Timón, oración. Pármenas, Bernabé. Nicolás, liberación. Un servicio fuera de la iglesia. Timoteo, fortalece las iglesias. Epafras, abrir obras. Tíquico, oficina apostólica. Febe, buen samaritano. Ahora, ¿por qué servimos? Lo hacemos por obediencia. Porque la Biblia nos enseña en el libro de Mateo 4:10. Entonces Jesús les dijo: vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Servimos al Señor, que le debemos obediencia, no por miedo, sino porque le amamos.
porque somos hechura de Cristo. Dios nos formó individualmente para que hiciéramos un aporte singular con nuestras vidas en equipo, en racimo. ¿Cómo le vamos a servir? Esto es importantísimo, hermano. ¿Cómo debería un servidor servirle al Señor? Con integridad, eso se llama excelencia. Con verdad genuina, estabilidad, permanencia, confiabilidad, ser leal y honesto, pasión, de buena gana, reverencia, eso es honra, con alegría, entusiasmo, alegrando a Dios sin reservas, voluntariamente, sin excusas. Si le servimos con pasión al Señor, ciertamente se cumplirá en nosotros la palabra escrita en Salmos 37:4. Disfrutad sirviendo al Señor y Él te dará todo lo que necesites. Esta misma versión dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hoy que estamos en el año del deleite, ¿quiénes pueden servir? Sí, sí importa. Ahora, primero vimos cómo debemos, por qué servimos. Ahora, ¿cómo le vamos a servir? Ya lo vimos. Ahora, importante esta otra. ¿Quiénes pueden servir dentro de la casa del Señor? La lista incluyó a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Esto no está hablando de edad natural, sino de edad espiritual. O sea que el que sirve al Señor debería ya de tener una madurez necesaria para servir en la casa del Señor. Mire, 30 años, sacerdocio, madurez. ¿Se acuerda de quién empezó a los 30 años en la Biblia? Jesús comenzó a los 30 años su ministerio. Empezó él a servir. Iniciaron su servicio a los 30 años con madurez los levitas, Jesús, José y David. Estos tenían ya 30 años en adelante. Entonces, esto nos habla de madurez. Ok, vamos a ver más adelante. Dice aquí que en Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús y le dijo, en verdad te digo que no, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay muchos que no entran en esa, hermano, en esa etapa porque no hemos nacido todavía del agua y tampoco del espíritu. Ok, dice que 50 años, ¿sabe qué significa? Recuerde que servían de 30 a 50 y 50 años, ¿sabe qué significa? Libertad. Levítico 25:10 dice, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Esto de libertad nos habla de dos cosas. Uno, que lógicamente el que venga a servir al Señor tiene que haber aceptado a Cristo en su corazón primero, pero después ser libre en diferentes áreas que nosotros tenemos. Para poder servirle al Señor deberíamos de tener ese número 50, no en edad natural, insisto, sino, hermano, en una forma de vida que se note que somos libres para perdonar, libres para reír, libres para olvidar, libres para dejar los vicios, porque si no, entonces vamos a hacer un servicio no muy agradable al Señor. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pasar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mira, hay tristeza que el Señor nos la va a traer para que podamos cambiar. Así que, hermanos, un servidor del Señor debe entender que es libre, debe vivir en libertad teniendo cuidado de las situaciones a las que nos exponemos. En resumen, vemos que pueden servir al Señor los que entre 30 y 50 años, entendiendo que esto no se refiere a la edad, sino haber nacido de nuevo, ser bautizado e investido de poder. Recuerden que somos templo y morada del Espíritu Santo y entender que es libre y vivir esa libertad en la santidad. ¿Cuáles deberían de ser las características de los servidores? Número 1, jóvenes. Daniel 1:3. Entonces el rey mandó a Aspenas, jefe de sus oficiales, que trajeran de los hijos de Israel algunos de la familia real, de los nobles, jóvenes, en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñase las escrituras. Este pasaje manda a escoger entre los hijos de Israel aquellos, que tenían la capacidad para servir en el palacio.
y menciona las características que debían cumplir. Esto es una figura de las características que debe tener un servidor. Primero, jóvenes, Proverbios 20:29. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Hay que servir con fuerza. Y la honra a los ancianos. Esto nos muestra que un servidor debe ser una persona espiritualmente hablando fuerte, fuerte, en oración, en santidad, en palabra, en búsqueda de Dios, en ayuno y en llenura del Espíritu Santo. Eso de jóvenes nos habla, hermano, de una persona fuerte espiritualmente, en que tiene que estar en oración, tiene que tener una vida de oración, tiene que estar en santidad, tiene que tener palabra, leer palabra, comer palabra, tiene que tener una necesidad de buscar a Dios, tiene que automanejarse, tener dominio propio, para eso es el ayuno y sobre todo la llenura del Espíritu Santo. Dice aquí que sin defecto alguno, que no haya pecado en nosotros, no porque no cometamos pecados, sino porque buscamos constantemente la limpieza espiritual delante de Dios, de manera que cuando estemos ejerciendo el servicio tengamos unas vestiduras sacerdotales espiritualmente limpias, una vestidura que sea reconocida y respetada en el mundo espiritual. Recuerde que en el mundo espiritual a usted y a mí nos conocen. ¿Se acuerda del libro de Hechos, cuando a Pablo, aquellos hombres que querían imitar, dijeron: en el nombre del Dios que predica Pablo, te ordenamos que salga fuera? Y el demonio les contestó: yo a Pablo conozco y sé también quién es el Dios de Pablo, pero ustedes quiénes son. Y hermano, les pegó una seguida de Padre y Dios mío. ¿Por qué? Porque andaban sucios sus vestiduras. Entonces eso nos habla que sin defecto alguno. De buen parecer, podemos ver ángulos en eso, pero primero lo externo. Con esto nos referimos al uso adecuado del uniforme. Los sacerdotes tenían un uniforme particular y cuando les tocaba el turno de ministrar al Señor, portaban ese uniforme de manera completa y correcta. No solo un uniforme también por fuera, sino uno interno. Esto nos habla de vestiduras, del comportamiento. ¿Se acuerda de Samuel? Que Samuel dice, pero el Señor dijo a Samuel: no mire su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón vestido, hermano? ¿Cómo están las vestiduras de nuestro corazón? Dotados de entendimiento, eso habla de palabra, habilidad para discernir, eso nos habla, hermano, de vida espiritual, con capacidad para servir en el palacio del rey. Al tener características anteriores, somos habilitados para ejercer con efectividad nuestro sacerdocio. Recordemos siempre que Dios capacita al que llama. Ahora, ¿quiénes no pueden servir? Rapidito, ¿quiénes no pueden servir? Eso lo agarramos, hermano, de Levítico 21:17. Y dice: habla a Aarón y dile: ningún hombre de tu descendencia por todas sus generaciones que tengan algún defecto se acercarán para ofrecer el alimento de su Dios. Note que este pasaje se da de una ordenanza para que se le diga a Aarón que ninguno de sus descendientes, los que lo iban a seguir a él, que tuvieran defecto, podrían ministrar delante del Señor. Aarón fue constituido por Dios como sacerdote y todo aquel que era descendiente de él nacía para ser sacerdote, pero si tenía algún defecto, no podía ejercer. Es importante saber que estos defectos no son físicos, sino que son figura de defectos espirituales. Vemos cuáles son estos defectos espirituales. Entremos. Levítico 21:18, porque ningún varón en el cual haya defectos se acercará: varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, varón que tenga quebradura de pie, rotura de mano, jorobado, enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. No puede servir, no puede servir. Miremos cada uno de ellos. El ciego es el que no tiene visión. Es el que no tiene visión, es el que anda, ese hermano dice: el que a nada le apunta, a nada le pega. Esto es un punto muy importante porque la Biblia nos enseña que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Esto significa que nuestro final no será como nuestro comienzo, porque a lo largo de la vida en Cristo debemos crecer, desarrollarnos espiritualmente, pero para eso debemos tener unas metas. Y estas metas las encontramos en Hebreos 12:2, donde nos enseña: puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que parecernos a Jesús. Tenemos que tener como meta parecernos a Él, ser tallados a la imagen de Jesús. Hay un pasaje donde podemos ver cómo el pueblo de Dios puede perder la visión, número 11:15. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, los pepinos, mire por qué se perdieron, los melones, los puercos, pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. El pueblo recibió una promesa que era la tierra prometida y en el camino hacia esa meta Dios le dio maná para que se alimentara, que es figura de la palabra de Dios, pero ellos aún teniendo estas dos bendiciones, las promesas y la palabra, perdieron la visión, titubearon, quisieron regresar a aquel lugar donde estaban cómodos pero estancados, querían volverse a la seguridad de Egipto, donde realmente eran esclavos. Estos no tenían visión, eran ciegos. El cojo tiene problemas para caminar. Esto nos habla de vivir un evangelio a medias, como el ejemplo de Mefiboset. ¿Se acuerda que tenía los pies lisiados? Tenía 5 años de edad cuando llegó Jezreel, la noticia de la muerte de Saúl, salió corriendo su nodriza y mientras corría, hermano, se cayó con el niño y quedó cojo, tenía problemas para caminar. Esto nos habla de vivir un evangelio a medias. Mutilado es alguien que no está completo. Dice Filipenses 2:3, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de la mutilación. La mutilación es una lesión espiritual terrible que causa una serie de daños como ser impedir la multiplicación. Mire qué lindo, impedir la multiplicación, dar frutos. Alguien que está mutilado, hermano, no puede dar frutos. Esto lo podemos encontrar en los eunucos, quienes eran castrados para impedir que engendraran hijos. No tener intimidad con Dios. Mire qué hermoso. No tener intimidad con Dios, ya que ninguno que tuviera defecto podía entrar en el lugar santísimo. Inutilizar para la guerra espiritual, ya que los guerreros tomaban con la mano izquierda el escudo. Esta posición les impedía ver con el ojo izquierdo y al tener el ojo derecho mutilado, los inutilizaba para la guerra. Dice que tampoco puede servir el sobrado. Esto significa ser deformado por exceso de miembros. Formamos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros es un miembro de ese cuerpo y por lo tanto tenemos cada uno una función específica e indispensable. Todo esto nos habla de la ubicación dentro del cuerpo. Como debemos tener una ubicación particular y no una posición. Buscar donde nos sentimos bien, no donde nos miren bien. Quebradura de pie es aquel que se lesiona, es aquel que ha sido lesionado en su caminar, ha sufrido una caída espiritual. El hijo pródigo tenía vestiduras en la casa de su padre, pero tuvo una caída, las ensució, por lo tanto al regresar en la casa de su padre tuvieron que ponerle nuevas vestiduras. Rotura de mano, no tiene obras, y la escritura dice que que la fe sin obras es muerta. El jorobado es el pensamiento de la persona que es terrenal, solo hacia abajo mira, solo en las cosas terrenales piensa. El enano, no hay crecimiento espiritual, no hay desarrollo ni fruto, tiene permanentemente una baja estatura espiritual como Zaqueo, que tuvo que subirse a un árbol para que pudiera ver al Señor. Una nube en el ojo, esto habla de una visión a medias, como aquellas 10 espías que pudieron contemplar la tierra prometida. Vieron que ella verdaderamente fluía leche y miel, habían frutos abundantes, pero no creyeron poder conquistarla porque allá habían gigantes. Una visión a medias. Sí estaba la tierra, sí existía, pero no creyeron. Y por último también está el que tiene sarna o empeine. Es un problema en la carne. Hay concupiscencias, hay deseos de la carne. El servidor prevalece de dominio propio de ella por medio de la ley del pecado. Está más enfocado en la carne que en el espíritu. Esta es una enfermedad, hermano, que está en la piel. Conclusiones. Cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos tomar decisiones, así como lo hizo Josué, que dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. El servir a Dios tiene recompensa. Mateo 25:23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hablando de los siervos, de los servidores. Éxodo 23:25. Mas serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan,
tu agua y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. Mire todos, hermanos, los que le vamos a servir al Señor, las bendiciones que tenemos. Ahora, mire cómo tiene que hacerse el servicio en la casa del Señor. Este cuadrito que usted ve acá, si se le olvida, lo tenemos frente al templo. Y dice que el servicio en la casa del Señor debe hacerse con una sonrisa, con excelencia. Acabamos de hablar de excelencia de espíritu. Con responsabilidad, ser responsables en nuestro servicio. Hacerlo para Dios y no para los hombres. Tener visión a quién estoy sirviendo. Integridad, hermano, tener no una doble vida, no una sola vida y saber que delante de Dios no nos podemos ocultar. Hacerlo con deleite, estamos en este año del deleite. Hacerlo en orden, ordenarnos antes de servirle al Señor y tener respeto y amor. Así que no lo pensemos más y comencemos hoy a servir al Señor. Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues mayordomos, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te ordeno hoy para que tengas prosperidad. Para que tengas prosperidad. Ese libro, ese versículo, hermano, de Deuteronomio, hay que guardarlo, no solo aquí en la mente, sino en nuestro corazón. Entonces, mire que ahora pues mayordomos, hablándoles a ustedes directamente, ¿qué es lo que pide el Señor tu Dios? ¿Qué pide el Señor tu Dios? Que andes en todos sus caminos, que lo ames, hay que amarlo a Él. Y después de amarlo lo demostramos sirviéndole al Señor de todo corazón, con toda nuestra alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y estatutos que yo te ordeno hoy para que tengas prosperidad. ¿Por qué muchas veces no tenemos prosperidad? ¿Por qué muchas veces no nos va bien? Porque no hacemos esto que el Señor nos dice. Así que, número 1, entonces, temor al Señor, andar en sus caminos, amar al Señor y servirle. Mire que es 4. Y el número 4, ¿qué es? Equilibrio. Mire, equilibrio. Tenemos que tener equilibrio para poder que el Señor nos dé esa prosperidad que Él nos regala. Dios les bendiga, los guarde y nos miramos pronto. Bendiciones.